Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña la cantante, MC chilena y mujer comprometida políticamente, Anita Tijoux, que está viviendo aquí en Francia. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Anita, ¿cómo es que tú, una artista consagrada en América Latina, en Estados Unidos, también en España, viene y se instala aquí en Francia? ¿Hace cuántos meses? ¿Hace 6 meses? Sí, nací en Francia. ¿Y por qué me instalé? Porque hacía tiempo que quería dar un vuelco, igual no es definitivo, es un tiempo, y tenía ganas de mirar Chile desde otro ángulo. Y llevo ya falta un poco más de un año, menos de un año. Y a nivel profesional, ¿cómo te han ido estos meses aquí en Francia? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has hecho? Sé que querías incluso escribir acá, hacer un libro de poesía. Sí, me vine a escribir, me vine a componer, me vine a instalarme con mi familia en un plan creativo, yo creo, de profundizar un poquito lo que hago. Y también estratégico, porque tenía ganas de hacer viajes más cortos en avión. Sí, porque estás expandiéndote por el mercado europeo, sobre todo en este momento, ¿no? Cuando hablas de viajes más cortos en avión, ¿estás tocando mucho en Europa? Claro, es que no sé si la idea es mercado, pero sí la idea era como que de Chile a Europa me salía mucho tiempo de vuelo. Entonces era un tema más estratégico y de cansancio. ¿Y cómo fue encontrarte con Francia, este país donde tú naciste? Tus papás llegaron acá como exiliados y te fuiste en plena adolescencia, pero es aquí que conociste el rap, ¿no? Ha sido bonito, ha sido fuerte, ha sido complejo también. Hay que entender que estamos en Europa, estamos en momentos álgidos mundiales también, y Europa sobre todo, que es como el viejo continente, no está exento de la cantidad de violencia que vive el tema de migraciones, temas de papeles. Entonces, si bien es un tema que venía desde hace mucho antes, estamos en un 2020 en la cual la repetición de la violencia en Europa igual es bastante, valga la redundancia, violenta. Entonces ha sido duro, pero interesante ver también cómo funcionan las políticas europeas sobre el tema. ¿Aquí te sientes francesa o te sientes chilena? No, me siento chilena. Y entonces, ¿cómo ves cuando regresas los recuerdos que tienes de Francia? ¿Son como de una persona externa o como de una francesa que vuelve a su raíz? No, porque igual hay cosas que me reconozco en la comida, en ciertas cosas culturales. Pero yo creo que, ¿por qué digo que me siento chilena? Porque en el humor quizá, en la manera de comunicarme y interactuar con el otro, me siento bastante chilena. Anita, y estabas aquí cuando estalló en Chile, valga la redundancia, el estallido social, cuando despertó, se produjo el movimiento de contestación que dura hasta hoy, que reivindica muchas cosas que tú reclamabas en tus canciones desde que comenzaste en Chile. ¿Cómo lo viviste, estar a la distancia? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo viví? Lo viví en una mezcla, una polaridad de emociones bastante compleja. Por una parte, muy contenta de ver a mi pueblo, a mi gente. No sé si el despertar, yo pensaba yo creo que más bien estamos súper anestesiados, porque estos problemas venían de hace mucho tiempo, se venían profundizando, y ahora lo que pasó es que las luchas se juntaron. O sea, las peleas por el agua, el Noma AFP lleva hace mucho tiempo dándose una pelea desde los lugares territoriales y periféricos. Entonces, mucha alegría de ver que la palabra político se volvió a instalar en la mesa, que fue una palabra que nos quitaron tanto durante la dictadura y post-dictadura, porque no queríamos pelear con la familia, porque era un tema controversial, la gente no quería hacer canciones de política. Entonces, que se instale la palabra política y que volvamos como a retomarle el sentido y la profundidad, creo que me parece una de las cosas más lindas que está pasando, que la gente tenga una opinión, los jóvenes, los abuelitos, que todos estén como opinando, organizándose en asamblea o en cabildo. Me parece una actividad de profundo humanismo y también por una esperanza de un Chile con otra perspectiva de dignidad y contra toda impunidad también, que ha sido como lo que se ha replicado durante este tiempo. Y por otra parte, mucho miedo, porque ver tantos amigos y ver la cantidad de represión y violencia, yo creo que es algo que a todos nos ha afectado. Y estando fuera, yo creo que siendo más estratégica, como lo he hablado con otros amigos músicos que viven fuera y otros colegas y compañeras y compañeros, y diciendo, bueno, los que estamos fuera, es que nos tocó por distintas razones, o por estudio, por trabajo, o en mi caso porque me había tocado escribir afuera y era por un tiempo, ir a Chile de forma permanente y ver cómo podemos solidarizar y visibilizar y denunciar lo que está pasando en Chile, porque está un poco la tandala en el mundo, pero lo que está pasando en Chile es muy importante, ya que el neoliberalismo que se instaló en Chile, la idea es justamente que se termine en Chile, por eso es tan simbólico lo que pasa en Chile. ¿Y te parece que aquí en Francia al menos se le ha dado suficiente cobertura? ¿Se ha tomado el peso de lo que es el movimiento? Yo creo que se le ha dado cobertura, siempre falta, porque
porque finalmente, como decía, estamos en tiempos álgidos de violencia mundial, en la cual hay un gran cuestionamiento respecto al modelo económico mundial, que demuestra con creces que no está funcionando de ningún punto de vista, o sea, desde el punto de vista de la migración, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista humano. Estamos en un 2020 en la cual la cantidad de gente que está escapando de guerra civil en África, cruzando el Mediterráneo, muriendo en el mar, demuestra que ser negro hoy en día todavía es ser culpable de algo. Entonces yo creo que obviamente se habla de Chile, pero se habla también mucho de Irak, obviamente de Haití, se habla de otros conflictos, porque yo creo que hay un agobio mundial. Uh-huh. Tú dices una cosa muy bonita, que es que Chile estaba anestesiado, porque en realidad el lema del movimiento ha sido Chile despertó. Uh-huh. ¿Qué tiene de diferente esta generación de estudiantes que dijeron, bueno, ya, basta? Yo creo que esta generación, justamente todo lo que es la ACES y los estudiantes en general... ACES es la Asociación de Estudiantes de Secundario. Sí, perdón, tenía que decirlo. Pero también me refiero a los estudiantes en general, pero yo igual quisiera como poner harto puntapié en los estudiantes secundarios, que han sido siempre de la Revolución Pingüina, el 2007, el 2011, etcétera, han sido siempre como la antesala a un radicalismo que es una respuesta a la violencia. Siempre hay que tener ojo respecto a eso, porque se los trata de violentistas y empiezan todas estas palabras, estas palubrias de la prensa, denigrando un poco las luchas estudiantiles secundarias. Y creo que lo más interesante que han hecho ellos justamente hacer un quiebre respecto al miedo, por ejemplo, de mi generación, que son los 40, y de volver a emplear la política y funcionar de manera política de otra manera. Ellos están sin miedo y uno los ve en las marchas, en la calle, la manera como ellos se articulan, la manera en la cual se organizan, y también contra todo adultocentrismo, que me parece súper interesante, que la educación, como es transversal, es muy bonito ver a esta generación que nos están criando a nosotros de nuevo, que siempre era como, no, los jóvenes no se pueden expresar porque no vivieron la dictadura, o porque no, Cuando la gran pregunta es, bueno, yo no viví la Segunda Guerra Mundial, pero puedo tener una opinión contra el genocidio también. Y como estamos contra toda violencia, y de manera siempre internacionalista, creo que en ese sentido los estudiantes secundarios nos han hecho cátedra, han hecho una cátedra de humanidad y de la otra política con este otro Chile. Uh-huh. Esos estudiantes, a ellos tú les dedicaste la canción Cacerolazo que le hiciste acá, en París, a la distancia, y que se volvió un himno. ¿Cómo nació esta canción? Y había un poco el miedo de no querer dar cátedra, justamente quizás a la distancia, no estando en Chile. Claro, o sea, como artista yo creo que siempre hay una línea muy delgada entre apoyar un movimiento y usar un movimiento para un beneficio publicitario personal, ¿no? Y es una pregunta que siempre está sobre la mesa, sobre todo los grandes pensadores de arte y política. Es un tema que siempre le toca a uno cuestionárselo, y cuando uno no se lo cuestiona es muy peligroso. Entonces, claro, Cacerolazo también fue como, fue una acción y reacción, para ser honesta. Ahora siempre es como, ya, pero ¿cómo lo hago? Al final yo no quiero hacer falsa modestia, pero yo siempre pienso que las canciones, uno es un canal nomás. Porque creo que un artista que no es sensible respecto a lo que nos pasa en el mundo o su alrededor, finalmente uno excava en el otro las letras también. Las letras no son de uno, siempre son producto de conversaciones, reflexiones colectivas, situaciones en las cuales uno ha estado. Entonces, muchas cosas que Cacerolazo es cosas que habíamos hablado antes, cosas que aparecieron, y por eso la idea del video también era hacerlo con imágenes de la misma protesta, con mucho humor también, que era como el contrapunto también, porque una de las cosas que ha pasado en Chile muy linda respecto desde la rebelión de octubre hasta ahora es que ha habido mucha violencia, mucha represión, mucha organización política, pero mucho humor y mucha creatividad. Creo que nunca han habido tantos artistas en la calle, nuevos artistas, y cuando digo nuevos artistas, bueno, las tesis que son performistas, que obviamente han hecho cátedra una vez más, que la performance tiene un rol protagónico en el mundo que merecía, por lo demás, que los músicos no eran como éramos la última chupa del mate, como decíamos en Chile, pero que también hay otros lugares artísticos que también son fundamentales para hacer justamente un ADN perfecto colectivo respecto a la contracultura. Eres una persona comprometida políticamente, hablas mucho del tema de la mujer, tienes una canción antipatriarca, ¿no?, que fue un himno también de la lucha feminista. ¿Qué piensas? ¿Las mujeres chilenas eran quizás parte importante de esa población que estaba anestesiada? Yo creo que sí, o sea, uno cuando empieza a ver como lamentablemente la estadística de los feminicidios en Chile y en Latinoamérica es vergonzoso, o sea, y más vergonzoso todavía son los comentarios de la gente y de la prensa, y cuando ponen estos titulares, o cuando la gente dice, bueno, es como vestía ella se está prestando, o ella se está buscando finalmente a que las maten, la violen, y encima hay un juicio público.
Entonces Chile en ese sentido ha tomado como un rol bien bonito, pero ampliaría un poco el tema con Chile, sino que a nivel latinoamericano. Creo que las compañeras argentinas nos han dado esta cordillera que nos separa. Tenemos una cordillera que nos separa con Argentina, pero tenemos una lucha que nos une. Y eso es lo más lindo respecto a Latinoamérica en general. Pienso en todas las cordilleras, en todas las fronteras. Creo que la lucha feminista, tanto en Perú, en Bolivia, en Argentina y en toda Latinoamérica, hasta Haití y República Dominicana, nos están cruzando. Porque hay que ser muy clara. Yo siempre pienso en un feminismo popular. Es muy distinto ser feminista o mujer negra a ser una mujer rubia feminista. Es así, porque nos vemos afrontados también a la lucha de clase. Entonces, cuando hablamos del antipatriarca, o hablamos también de contra la lucha de clases, esa es la idea, como hablamos de la lucha de clases, hablamos también de la humanidad, cuánto vale la vida del otro por el género, etcétera. Entonces, creo que es un tema que todavía no estamos, o sea, me incluyo y sobre todo yo, creo que lo más lindo de la educación y del feminismo es que nos estamos educando de forma permanente. La educación es interminable y es infinita. Es un orgasmo como que no termina nunca. Y por eso pienso en el cerebro, en que las neuronas cuando estallan la una con la otra, y uno empieza a pensar también en cosas como uno ha hablado con violencia y dice, chuta, ahí me equivoqué. Bueno, sí, vamos pensando la manera en la cual nos podemos articular como sociedad y cómo construir otro tipo de sociedad también. Muchas gracias, Anita. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes continúan con la programación habitual de France 24.